Vale, vale. Perfecte. Molt bé. Buenos días, hermanos y amigos. Tengáis un feliz sábado. Después de estudiar la lección de la escuela sabática, lección interesante que hemos tenido hoy, vamos a proceder pues al estudio bíblico de Daniel en forma de sermón. Y si os parece, para comenzar, vamos a hacerlo pues mediante una oración pidiendo la presencia del Señor entre nosotros. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos das vida. Nos das, Señor, un nuevo sábado en el cual podemos tener un pequeño cielo aquí en la tierra, porque nos gozamos en el estudio de tu palabra. Lo hemos hecho con la escuela sabática. Y ahora, Señor, en esos momentos que vamos a meditar en tu palabra, en el libro de Daniel, te rogamos, Señor, que en primer lugar tú estés conmigo para que sean tus palabras las que salgan de mí. Y, Señor, que pueda ser de bendición para mí, para todos aquellos que lo puedan ver ahora en directo y después en un futuro. Señor, que tu paz quede con nosotros. Te rogamos que nos perdones si en algún momento tenemos deficiencias y nos ayudes, Señor, para que no pequemos, para que hagamos tu voluntad, para que nos santifiquemos, sabiendo que tu venida está muy próxima y que tenemos que hacer una labor y tenemos que prepararnos para ello, para que otros muchos, Señor, puedan conocer estas verdades. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo lo dirija todo, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues en este estudio sobre el libro de Daniel llegamos ya al capítulo 8. Yo os diría que tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 como el capítulo 9 son una continuidad y que es interesante pues ese estudio. Ya sabemos pues que tal vez es un tema que se ha tratado mucho, se ha tocado mucho, se ha hablado mucho, pero bueno, siempre pueden haber nuevas perspectivas, puesto que la palabra de Dios es viva y siempre se pueden desprender nuevas enseñanzas para beneficio del estudioso, ¿verdad? Sobre todo del creyente, porque el que no es creyente, sin duda alguna, no tomará la Biblia para leerlo. Pero el que es creyente, pues en oración, tomará la Biblia, se dirigirá a estos libros proféticos, Daniel y también Apocalipsis, y leerá sobre ello. Mirad, ayer leí una matutina. Estoy leyendo una matutina interesante de Ellen White. La matutina se titula Maranata, el Señor viene. Y si me permitís, os voy a leer el apartado de ayer, es muy breve. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Según Apocalipsis 1:3. Y Ellen White escribe: ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Sigue comentando: los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos en estos dos libros. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá.
Y lo hemos visto hoy con la escuela sabática, ¿verdad? Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Fijémonos lo que nos dice Ellen White. Los ángeles anhelan contemplar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás dice que ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. No se puede entender, etcétera, ¿verdad? Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que serán los últimos días. Y él dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Esto es de una matutina de Ellen White. Y fijémonos cómo una matutina que hace más de 100 años que está escrita, como aún hoy está totalmente vigente. Por eso, bueno, se me encendió la lucecita. El Espíritu Santo supongo que ahí me puso algo para estudiar tanto los libros del Apocalipsis que hicimos meses pasados, como también el de Daniel. Y hasta aquí, pues bueno, hemos tenido un estudio interesantes y hoy, pues bueno, vamos a repasar lo que nos dice el capítulo 8, que, como antes os decía, tiene su relación con el 7 y con el 9. Hoy el 8 va a quedar inconcluso, porque la conclusión de este capítulo 8 la encontraremos en el capítulo 9, sobre todo por una profecía significativa que aquí no se dan unos datos necesarios para saber cuándo iba a comenzar y cuándo iba a terminar esa profecía. Pero esos datos se nos darán en el capítulo 9 que estudiaremos, Dios mediante, en la próxima ocasión. Si os parece, vamos pues a desgranar paso a paso este estudio. Principales temas que se encuentran en los capítulos 2, 7, 8 y 9. Daniel 2, por ejemplo, enfoca a Cristo como nuestro Rey. Nos presenta el surgimiento y caída de las naciones y encuentra su culminación cuando Jesucristo, la piedra sobrenatural, establece su reino de gloria, aquella piedra que destruye los pies de la estatua, ¿verdad? Y establece el Señor su reino. Nuestro Rey en Daniel 2. Daniel 7 enfoca a Cristo como nuestro juez. Recordemos que 7:25 decía, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7 nos hace recorrer el escenario político por segunda vez y añade la trágica trayectoria de la cristiandad medieval y alcanza su culminación cuando el tribunal entra en sesión en el cielo y Cristo recibe su reino, que comparte generosamente con todos los santos que se han hallado dignos. Y los capítulos 8 y 9 enfocan a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que murió por nuestros pecados y que vive de nuevo para nuestra salvación. Los capítulos 8 y 9 también nos permiten repasar las organizaciones políticas de la historia, omitiendo a Babilonia esta vez, hasta incluso la cristiandad medieval, pero señalan en forma más directa la obra de Cristo relativa a la expiación y a la salvación del pecado, por medio de la cual los pecadores pueden llegar a ser santos y heredar el ¿qué? El reino. Esto es lo que nos ayudará a comprender y cómo hacerlo el capítulo 8 y también el 9. Leamos pues estos capítulos, pues para saber su contenido y los iremos ir desgranando. Versículo 1 nos dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella
que me había aparecido antes. Recordemos que en el capítulo 7 él tiene una visión, y ahora aquí pues se le ofrece otra visión. Aquí demuestran las Santas Escrituras la veracidad de los relatos descritos en ella, como por ejemplo este caso, en el que Daniel indica cómo recibió una visión directa en su persona. No fue una fantasía, no fue un invento. Él aquí da testimonio de que recibió una visión directa del cielo. Esta visión sucedió 2 años después de la dada en el capítulo 7. Corría más o menos el año 539 a.C. Probablemente Daniel debería tener como 80 años o tal vez más. Dice el pasaje que era el 3er año del rey Belsasar y estaba a punto de concluir el imperio babilónico. Versículo 2 nos dice: vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. El verso 1 indica la fecha en que fue dada la visión, más o menos 539. El segundo verso, indica el lugar donde el profeta la recibió, en Susa, la capital de Persia, y junto al río Ulai. Es decir, fue trasladado a la época medo-persa en la visión, puesto que aún se hallaba en el imperio babilónico, a las órdenes del rey Belsasar. Es decir, que fue trasladado al futuro, como fueron trasladados muchos profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo el mismo Moisés, como el Señor le reveló, ¿verdad? Todo el futuro hasta que Cristo viene ya, incluso por segunda vez, y así a todos los demás profetas. A él también se le llevó a un tiempo posterior, seguidamente, que iba a vivir él mismo. Versículo 3 dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero iría con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Esta es la visión que él ve, ese carnero que tenía esos 2 cuernos. Aquí vemos una ilustración de cómo podía ser ese carnero. Vemos la figura de Daniel en el río Ulai, ¿verdad? Y él ve esta imagen de ese carnero con 2 cuernos, uno más prominente, más grande, más largo que el otro. Y aquí, bueno, podríamos indicar realmente los paralelismos que hay entre estos diferentes capítulos de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. En el capítulo 2 estaba la estatua con esos diferentes metales, pero ahora en esta ocasión encontramos que el pecho y los brazos de plata representan a ese oso que estudiamos en el capítulo 7, que estaba ladeado de un lado más alto que del otro, igual que estos cuernos del carnero, ¿verdad? Con 3 costillas en su boca. Y aquí en el capítulo 8 encontramos a ese carnero con esos 2 cuernos, teniendo uno más prominente. Es decir, que todo es exactamente lo mismo. Es decir, la misma profecía de Daniel 2, repetida en el capítulo 7 y recalcada otra vez en el capítulo 8, pero con diferentes otros elementos. Para comprender las figuras de este capítulo 8, hay que compararlo con los capítulos 2 y 7, en los cuales se muestran los paralelismos entre la estatua con diferentes metales que simbolizaban reinos en el capítulo 2 y las bestias del capítulo 7 que simbolizaban los mismos reinos, pero en vez de metales en esta ocasión son animales, pero es la misma, por así decir, la misma visión, que en un momento fue dada al rey Nabucodonosor y luego en otro fue dada al mismo Daniel. Notaremos que la cabeza de la estatua del capítulo 2, el león alado, capítulo 7, que simbolizan a Babilonia, están ausentes en el capítulo 8. Y eso es porque el imperio babilónico ya había pasado y sucumbido en la historia. Ya no estaban en ese momento. Por eso no se representan aquí. Por tanto, los 2 animales que salen en este capítulo 8 deben tener también relación y paralelismo con los capítulos 2 y 7, como veremos. Además, el mismo capítulo
en los pasajes 20 y 21, define exactamente quiénes son ese carnero y ese macho cabrío, el cual cita el pasaje seguidamente. Aquí vemos nuevamente la ilustración, la estatua de Daniel 2, para que nos quede claro, ¿verdad? Los diferentes animales de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible, ¿verdad? Y aquí vemos el capítulo 8, pues ese carnero, que es lo primero que sale en esa visión del capítulo 8, ese carnero con dos cuernos. El carnero, el oso y el pecho y brazos de plata representan al mismo imperio, que es Medo-Persia. Seguimos adelante. Dice, los dos cuernos representan a los medos y a los persas, y el cuerno más alto representa a los persas, que se convirtieron en la división principal del imperio. Ninguna potencia terrenal podía resistirles, y así marcharon hacia la posición exaltada a la cual los había llamado la providencia de Dios. No salieron a la historia porque sí, salieron porque el Señor así lo había dictaminado, y el Señor sabía cómo iban a suceder las cosas en este mundo. Por eso las profecías nos dan seguridad en que el Señor nos da certeza de que Él dirige la historia de este mundo. Que no temamos, como antes hablábamos en la escuela sabática, no temamos, no temamos porque Él es nuestro Dios que nos dirigirá. Este imperio llegó a obtener 127 provincias, sobre todo en el libro de Esther se menciona, ¿verdad? Con el rey Asuero, desde la India hasta Etiopía, los límites del mundo conocido de entonces, y reinó desde el 539 a.C. hasta el 331. Y aquí vemos nuevamente el mapa que ya presentamos en el episodio anterior, en el estudio anterior, desde la India hasta Egipto, Tracia, etcétera, etcétera, Grecia. Todo esto fue lo que bueno, Grecia no, aún no, fue lo que alcanzó este imperio medo-persa. Más territorio que el que obtuvo Babilonia. Versículos 5, 6 y 7 nos dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este no tenía dos, este solo tenía uno. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bueno, estos animales, sin duda alguna, tienen un poderío físico estupendo, estupendo. No sé si habéis visto alguna secuencia en la que un carnero o un macho cabrío a veces embiste a alguien, lo tira al suelo y le hace daño de verdad porque embiste con fuerza como un toro bravío. Aquí tenéis una ilustración de cómo podía ser ese macho cabrío con ese cuerno notable, como si fuera un unicornio. Y aquí tenemos otra ilustración, cómo va a embestir a ese carnero con dos cuernos. Y Daniel observando. Todo eso él lo observaba como si fuera un vídeo, como si fuera una película. Vemos aquí esa embestida, cómo lo hace sucumbir y nadie dice que puede librarlo de ese ataque, ¿verdad? Ya dijimos que el carnero de dos cuernos, uno más alto que el otro, simbolizaba Medo-Persia. Pues bien, ahora el macho cabrío, que no tocaba la tierra y con un cuerno notable, tiene que representar lógicamente al imperio que le sigue, que es Grecia, y a su caudillo, que fue Alejandro Magno, que vencieron a los persas y ocuparon su lugar en la historia y también en la profecía. Venía del poniente, es decir, occidente, porque Grecia estaba al oeste, y él no tocar a tierra, como si volara, era símbolo de la rapidez en que obró sus conquistas al mando de Alejandro Magno, ese cuerno notable. Corría el año 331 y ese imperio griego sucumbió hasta el 168. Alejandro Magno era muy joven y en su juventud, en muy poco tiempo, conquistó todo ese imperio medo-persa. Lo conquistó
en poco tiempo. Por eso, esa ilustración de que ese carnero es como si volara, porque no tocaba el suelo, iba a gran velocidad conquistando a Medopersia. Aquí vemos otra ilustración más. Macho cabrío de Daniel 8, venía del oeste sin tocar tierra, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Representa a Grecia, como veremos luego en los versículos 20-21. Reinó de los años 331 hasta 168, vino del occidente, conquistas realizadas con gran rapidez. Su líder notable fue Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Nuevamente el territorio que conquistó de Egipto, estos sí que conquistaron mucho más terreno aún que habían tenido los medos y los persas. Aquí nuevamente esta ilustración en la cual vemos que ya llegamos al vientre de bronce en la estatua, al león con 4 cabezas y con 4 alas, que representan a la vez a este macho cabrío con un cuerno. Es decir, el carnero con 2 cuernos era Medo-Persia, pero el macho cabrío era ¿qué? Grecia, el imperio que venía posteriormente. ¿Ves? La secuencia es la misma que en Daniel 2 y en Daniel 7, lo único que aquí no se menciona ya a la cabeza de oro, que era Babilonia, porque ya había pasado a la historia. Versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estando en su mayor esplendor, bueno, aquí se me ha quedado un poco tapada la imagen, no sé si esto lo podría quitar, ¿no? Bueno, más o menos dice que estando en su mayor esplendor, aquel gran cuerno fue quebrado, y eso fue lo que contempló Daniel en la visión. Alejandro falleció muy joven, tenía 33 años y medio, y a causa de excesos con la bebida, la glotonería, etcétera, murió. Le sucedieron sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, los 4 cuernos que indicaba la profecía, y las 4 cabezas que estaban en aquel leopardo. Aquí tenéis los territorios que abarcaron cada uno de ellos, y aquí abajo pues indicaré cuáles fueron. Casandro tuvo Grecia, regiones vecinas, Lisímaco, Asia Menor, Seleuco, Siria y Babilonia, y Ptolomeo, Egipto. Se repartieron así el reino. Versículo 9, es decir, que vemos cómo la profecía se iba cumpliendo tal como estaba relatada en la historia. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, pone según qué versiones, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esta palabra sacrificio no está en los originales, fue añadida posteriormente en alguna traducción que se hizo de la Biblia, pero aquí nos está hablando de un continuo, que él pues quita el continuo, el lugar del santuario fue echado por tierra, ¿verdad? Prevaricó, entregando el ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Ese cuerno pequeño. Ahora veremos de quién se trata. Aquí vemos pues ese chivo, ¿verdad? Ese macho con esos 4 cuernos. Y vemos aquí pues digamos la muerte, el fallecimiento de Alejandro Magno. Aquí vemos, pues, nuevamente la ilustración de estas imágenes en los cuales ya llegamos no ya al vientre de bronce, al leopardo y a ese macho cabrío con un solo cuerno, sino que llegamos ya a las piernas
de la estatua de hierro, a esa bestia espantosa y terrible, y a ese cuerno pequeño que vemos que abarca dos posiciones. Abarca las piernas, pero también abarca los pies de la estatua. Y luego, bueno, la piedra que veremos. Siguiendo el esquema de la estatua de Daniel 2, las bestias de Daniel 7 y los dos animales de este capítulo 8, y sabiendo lo que representan, es fácil determinar qué imperio saldría en escena después de Grecia. No es otro que Roma, representado por el cuerno pequeño. Unos dicen que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos. Otros aseveran que salió de uno de los 4 vientos. Sea como fuere, el reino que sucedió a Grecia fue Roma, que sin duda vino de uno de los 4 puntos cardinales, es decir, de uno de los 4 vientos, el oeste, del poniente. Y el primer derrotado en su apogeo hacia el este fue Casandro, que estaba en Grecia y Macedonia. Fue lo primero que conquistó este nuevo imperio, Roma. Ese cuerno pequeño creció mucho más que las demás potencias que lo precedieron, tanto en territorio como en arrogancia. Debía oponerse al príncipe de los príncipes, esto es, a Jesucristo. Sobre todo, esto hay que destacarlo, el catolicismo asevera que ese cuerno es Antíoco Epifanes, para así evitar que se les aplique a ellos la profecía. Pero la profecía que viene ya de Daniel 2 y Daniel 7 tiene su corroboración en este capítulo 8 y no da opción a la duda. Ese cuerno es Roma, en su fase de imperio militar y también luego en su fase de derivación papal. Además, el mismo Jesús dijo que la abominación de la desolación mencionada por Daniel se hallaba en el futuro, ya que aseveró que no quedaría piedra sobre piedra y lloró por Jerusalén. Eso sucedería ¿cuándo? En el año 70 después de Cristo. Antíoco Epifanes, si no recuerdo mal, vivió sobre el siglo II antes de Cristo. Y realmente reinó como unos 3 años, en los cuales sí, que estuvo en Jerusalén y sacrificó un cerdo en el altar, en el santuario, ¿verdad? Pero ahí solo quedó. Pero él era un rey, no era un imperio, era un rey. Era un rey. Por eso no se puede dar a él el resultado de ese cuerno pequeño, que no fue él, sino que fue un imperio como fue el romano. Y que luego sabemos cómo el romano incluso, bueno, tiene que ver con Cristo, grandemente. Aquí está ese cuerno pequeño que vino, esa Roma, cómo se expandió hasta por el sur de África, llegó hasta nuestro país, España, que hoy es España, ¿verdad? Hasta Inglaterra, Britania, etcétera, Alemania, tremendo territorio conquistó. Se engrandeció hacia el sur y hacia el oriente, hasta llegar a la tierra deseable. Judea en Israel es la tierra deseable. Los romanos la redujeron a provincia de su imperio en el año 63 a.C. y finalmente destruyeron la ciudad de Jerusalén y su templo, tal como dijo Jesús que pasaría, y dispersaron a los judíos por toda la tierra. Tierra deseable, tierra gloriosa, tierra hermosa, tierra santa, en diferentes versiones de la Biblia, denotan a Israel como dicha tierra. No se entiende cómo en el capítulo 11, versículo 41, muchos adventistas dicen que esa tierra es Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahí un papel que ellos no saben ni ven, pero no es la tierra gloriosa Estados Unidos. Estados Unidos fue la tierra de libertad para aquellos que fueron perseguidos por ese posterior cuerno pequeño que derivó ese primer cuerno pequeño, por así decir. Pero la tierra deseable, la tierra gloriosa, hermosa, tierra santa, es Israel, Judea, no Estados Unidos. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y las estrellas echó por tierra. Podría referirse al pueblo de Dios, a los santos, perseguidos a través de los siglos. La Escritura dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que ya estando aquí, vivimos ya la salvación. Somos parte ya de aquella eternidad que el Señor nos dará. Ya somos parte. Pues Él que hizo perseguir
a esas estrellas, a esos santos que estaban aquí en la tierra. Y no ha terminado su labor, seguirá otra vez. Pues lo que dice que habrá una tribulación cual nunca fue aún, por delante. Roma tuvo dos fases, la pagana y la papal. Por ese cuerno pequeño fue quitado el continuo. El continuo asolamiento continuo significa la forma pagana y la prevaricación asoladora papal. La Roma pagana se transformó en la Roma papal. Cuando perdió su poderío, entonces nació ese otro poder religioso. Roma pagana echó por tierra el santuario en el año 70 después de Cristo, y la Roma papal echó por tierra la verdad y la distorsionó, derribada y oscurecida, cargándola de tradiciones, superstición. Hizo cuanto quiso y prosperó, hizo guerra contra los santos y prevaleció contra ellos. Roma cumple todo lo especificado por la profecía, no Antíoco Epifanes. Hechos que indican quién es el cuerno pequeño. Y aquí he puesto algunos. Este cuerno pequeño continúa de la Roma pagana. Salió de ahí, ¿verdad? Surge entre los 10 cuernos y derriba a 3, como vimos. Domina durante 42 meses o también traducido a 1260 años, en los cuales persigue y mata al pueblo de Dios. Tiene una boca arrogante, perdona pecados y se hace Dios aquí en la tierra. Cambió los tiempos y también la ley de Dios. Cambió los tiempos, cambió incluso el sábado por el domingo. Echa el sacerdocio de Cristo por tierra. Echó por tierra también la verdad. Hizo todo lo que quiso y prosperó. Se hizo altivo y se enaltece a sí mismo. Es entendido en enigmas y tiene una boca que habla grandes cosas y toda la tierra va tras él. Como dice luego el Apocalipsis, toda la tierra en pos de la bestia, ¿verdad? Se fortalece con la fuerza de otros, utilizando el poder político y militar que él no tiene. Es un poder religioso y político, pero no es militar. Tiene que tomar a otros para hacer su labor. Es corrupto y depravado y astuto. Practica abominaciones, pero finalmente será exterminado. Estos son a grandes rasgos lo que es ese cuerno pequeño. Versículo 13 y 14 nos dice: entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí encontramos una profecía notable, una profecía que en el siglo XIX los estudiosos entregados al Señor estudiaron, sobre todo un hombre en concreto, William Miller. Él quiso estudiar esa profecía, porque sabía que esa profecía marcaba algo apoteósico para este mundo. Él creía que sería la segunda venida de Cristo. Confundió, digamos, el resultado, confundió ese advenimiento con otra cosa, que luego el Señor, a los pocos que quedaron, les reveló. Pero eso ya lo iremos estudiando en el capítulo 9, más profundamente. Aquí termina propiamente dicho la visión, con el detalle importante de cuánto iba a durar la carrera de opresión contra el pueblo de Dios. Daniel mismo hubiese hecho esa pregunta, pero Dios, conociendo nuestros pensamientos anticipadamente, a veces contesta aunque no lo expresemos. Seguramente Daniel quería preguntar: ¿hasta cuándo será eso? Y el ángel ya le responde. No se dice qué fue lo que ese santo hablaba, pero otro santo hizo una pregunta importante: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y el pisotear el santuario? Se registró la pregunta y la respuesta porque es un hecho de suma importancia que la Iglesia debe entender, y tanto de suma importancia, porque al finalizar ese periodo comenzaba algo muy importante en este mundo y en el cielo. ¿Qué es el continuo? Para comprenderlo mejor deberíamos hacer la pregunta del verso 13 de esta manera: ¿hasta cuándo durará la visión concerniente al asolamiento continuo y a la prevaricación asoladora? Es otra forma de preguntarlo.
Desde la caída de Adán ha habido una persecución continua sobre el pueblo de Dios. Y las profecías de Daniel lo demuestran con los diferentes imperios que han ido pasando en la historia. Sobre todo, dos potencias han sido sumamente protagonistas. Una, Roma pagana, y la otra, Roma papal. Pero es decir, que desde la caída de Adán ha habido una persecución continua contra el pueblo de Dios, desde siempre. Y sobre todo en estos libros de Daniel se nos muestran estas potencias, sobre todo como fue la Roma pagana y la Roma también papal. Roma pagana quitó la vida al príncipe de los príncipes y destruyó la ciudad santa, Jerusalén, y el templo de Dios, y mató a innumerable cantidad de judíos. El poder papal persiguió y aniquiló a millones de creyentes en un largo periodo de 1260 años. Pervirtió la verdad bíblica, transformándola en mezcla de paganismo y espiritismo, como hablábamos hoy en la escuela sabática, haciéndolas doctrinas humanas, y seguirá con sus ataques y perversiones hasta que caigan las plagas y regrese Jesús. Finalmente sufrirá tanto él como las demás potencias perseguidoras, la destrucción completa y eterna en el lago de fuego. A los redimidos les esperan glorias inmarcesibles después de los sufrimientos y pesares de esta vida actual. Mediante mucha tribulación hemos de entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, hay dos puertas, hay dos caminos. Entrar por la puerta angosta, el camino estrecho, porque el otro parece que es más cómodo, pero su final es muerte. Y en cambio, el estrecho, la puerta pequeña, estrecha, angosta, es la que nos lleva, ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. ¿Mediante qué? Mucha tribulación. Es decir, no vamos a tener un camino de rosas. No lo vamos a tener, porque el diablo no cejará. Si tú estás lejos de él, te perseguirá y te hará caer para luego decirle a Cristo, ves, este me pertenece, porque ha pecado, me pertenece. Y tiene que perderse. Pero gracias tenemos a que aquí se nos va a mostrar cómo Cristo es un gran sumo sacerdote, que vela por nuestra seguridad y está dispuesto siempre a interceder por nosotros ante el Padre, para que obtengamos perdón y salvación. Sobre el continuo se ha hablado mucho. Unos dicen que si el continuo es el sábado de reposo semanal. Hubo un tiempo en que hubo algún predicador que hablaba que el continuo es el sábado porque el sábado nació en la creación y llegará hasta la eternidad y tal. Otros dicen que viene desde la creación y seguirá hasta la eternidad, ¿verdad? Y fue abolido por la bestia, que fue Roma papal. Otros dicen que el continuo son los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo y en el templo. Pero desde el año 70 después de Cristo no se ofrecen sacrificios en el templo porque fue destruido. Ellos siguen haciéndolos, pero en otros lugares, no en el templo, que no lo tienen. Otros aseveran que el continuo es la intercesión que por el pecador se hacía tanto en el santuario del desierto como en el primer y segundo templos, aunque eso era figura de lo que había de venir. Entonces, ¿quién tiene razón? Se denomina también el continuo al candelabro de 7 brazos, que ardía continuamente. También a los 12 panes de la proposición o presencia que continuamente se ofrecían como ofrenda. Cada sábado eran cambiados, ¿verdad? Y solo comidos por los sacerdotes. Al altar del incienso que continuamente ofrecía su fragancia. También es continuo el pectoral con los nombres de los 12 tribus que el sacerdote llevaba ante la presencia de Dios al entrar en el santuario. Esto está en Éxodo 28. La auténtica intercesión por el pecador arrepentido la comenzó Cristo en cuanto subió al Padre. Y aún la está haciendo hasta que salga del templo celestial y se llene de humo al finalizar el tiempo de gracia, cuando los 7 ángeles saldrán con las 7 copas de las plagas finales. Esa intercesión fue obstruida por la Iglesia Católica, que introdujo la misa como siendo el mismo sacrificio de la cruz, sin dolor ni derramamiento de sangre, y a los curas como intercesores entre los hombres y Dios, los cuales ocupan el lugar de Cristo, perdonando pecados, cosa que solo puede hacer Dios, y que hay que rezar Padre Nuestros y Aves Marías para ser perdonados. Esto es lo que hizo. Echó por tierra el ministerio de Cristo, de allá, del cielo, y puso el suyo.
¿eh? En vez de pedir perdón a Dios, pedir perdón a los curas. ¿Eh? Ellos son los que te pueden redimir, no el cielo. Enseñaban que en la cena del Señor, la hostia, como se le llama a ese pan blanco, ¿verdad? Redondo, experimentaba un cambio, una transustanciación, por lo cual se convertía literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo, que al partirla y comerla y beberla, esa sangre, se sacrificaba otra vez a Jesús y se lo comía, como si fueran caníbales. Se inventó el infierno, el purgatorio, celebrar misas por las almas de los difuntos, que el Papa es la cabeza suprema de la Iglesia, investido vicario de Cristo y sucesor de Pedro, con plenos poderes para gobernar la Iglesia como si fuera un rey. Cambió el sábado del Señor por el domingo pagano. En definitiva, oscureció el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. Por eso tenía que haber una restitución. Y por eso esa profecía. ¿Qué es el santuario? Hay partes del libro de Daniel que se les mandó sellar hasta el tiempo del fin. Cuando llegó ese tiempo, los estudiosos de esta profecía creían que el santuario era la tierra. El mismo Daniel creía que era el templo de Jerusalén, que aún estaba asolado. Fijémonos, hay que estudiar para saber las cosas como son. Éxodo 25, 8, 9 y 40 dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí tenemos ilustraciones de cómo era aquel santuario del desierto, esa tienda, ¿verdad? Con diferentes compartimentos. El atrio, donde estaba el altar del holocausto, la fuente, el lavacro, y luego el santuario en sí, la tienda. Aquí la vemos por dentro, como en el primer compartimento, lugar santo, se encontraba ese candelabro de 7 brazos, que bueno, como se nos presentó en diferentes temas, parece ser que era en forma así como redonda, no era así plana, sino como redonda. Encontramos ahí también el altar del incienso, ¿verdad? Donde se ofrecían la intercesión, ¿verdad? Que son las oraciones, ¿verdad? Y encontramos también la mesa con los 12 panes, ¿verdad? Representando, bueno, es que todo representa a Cristo. El candelabro, la luz del mundo, el incienso es Cristo, su fragancia, ¿verdad? El pan es el pan de vida que es Cristo, todo. Y luego en el siguiente apartado, en el departamento, estaba el lugar santísimo, que se encontraba el arca de la alianza, con el propiciatorio como tapa y los querubines encima. Dentro estaban la ley, escritas en piedra por el mismo Dios, de los 10 mandamientos. Esto era el santuario. Posteriormente, cuando ya conquistaron Canaán en los tiempos de Salomón, se construyó el templo que el mismo Salomón dedicó al Señor. Aquí tenemos más o menos una ilustración de cómo podía ser, ¿verdad? Aquí lo vemos, pues, en su parte interior, era más apoteósico, era de piedra, lujoso, hermoso. Posteriormente, como ese templo fue destruido cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, posteriormente a la salida de Babilonia, al término de esa profecía de 70 años que había determinado Jeremías, se construyó un segundo templo, que ya no era tan espléndido como el primero, pero bueno, tenían un segundo templo. Luego, en los tiempos de Herodes, pues él lo magnificó, por así decirlo, lo hermoseó. Hebreos 8.2 nos decía: y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Tanto en el tabernáculo del desierto, levantado por Moisés, como en el templo edificado por Salomón y posteriormente edificado por los que regresaron del cautiverio, se oficiaba regularmente a diario.
A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se ofrecían los sacrificios matutinos y vespertinos, y una vez al año, en otoño, se ofrecía el sacrificio del perdón para todo el pueblo. Esa ceremonia simbolizaba la purificación anual de ese santuario y de ese templo. Solo podía oficiar el sacerdote, que era de la tribu de Leví. No podía hacerlo ni el rey ni ningún príncipe. El sacerdote era figura de Cristo, el gran sumo sacerdote. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Solo con sangre se podía purificar. Es paradójico, ¿eh? Pero solo con derramamiento de sangre de un animal que simbolizaba a Cristo se podía purificar. El santuario terrenal se purificaba con sangre de machos cabríos y becerros, pero ¿y el celestial? Debía ser purificado con sacrificios mejores, a saber, con la sangre del mismo Cristo. Eso no indica que el santuario celestial fuera impuro, sino que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y estos debían ser eliminados. Por eso Cristo lleva su propia sangre ante el trono, ante el Padre, cuando asciende, ¿eh? Como corroborando que ha hecho sacrificio por aquellos que serán sus siervos, que serán parte de su pueblo, para que sean perdonados sus pecados, como intercesión por ellos. La sangre limpia, al contrario, la sangre sabemos cómo mancha, ¿verdad? Pero la sangre que se derramaba en los diferentes sacrificios del santuario simbolizaban la sangre que Cristo derramaría para la remisión de la humanidad, para perdón de pecados, para todo aquel que ve que es trapo de inmundicia y necesita ser lavado. Y solo aceptando el sacrificio de Cristo puede ser limpio, perdonado y obtener salvación. Sin ese sacrificio de Cristo, sin esa intercesión de Cristo por nosotros, no serviría de nada hoy que leyéramos la Biblia, que intentáramos ser buenas personas, buenos cristianos, no serviría de nada. Porque todos aquellos sacrificios que hizo el pueblo de Israel simbolizaban a Cristo, pero no salvaban. Hasta que Cristo no murió, esos sacrificios no querían decir nada, no eran nada. Fue el sacrificio de Cristo el que corroboró todos esos actos, y el que limpió a todos aquellos que durante cientos de años habían llevado una víctima allá, poniendo sus manos para perdonar los pecados, pensando que eso era lo que Cristo haría en un futuro por ellos, aunque el pueblo de Israel perdió esa noción y ya lo hacían como rutina. Entonces lo que Cristo hizo en el santuario celestial fue llevar su propia sangre para presentarla ante el Padre en señal de paga del pecado de toda la humanidad, desde el pecado de Adán hasta el último de los 144.000. Lo que hacía la sangre no era limpiar, ya que manchaba, sino perdonar al infractor de la ley. El Yom Kippur era símbolo del sacrificio de Cristo por todos. Y es algo que se oficiaba una vez cada año. Hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. 2300 días de tardes y mañanas equivalen a poco más de 6 años. Pero el ángel le dice que la visión es para el tiempo del fin, al fin de la ira. Sella la visión, porque es para muchos días, para un futuro muy distante. Purificado es igual a reivindicado, a restaurado, a victorioso, a justificado, a limpiado. La palabra hebrea el santuario será nisdak. Significa ser justo, justificar, en el sentido de corregir algo o hacerlo aparecer como justo, como limpio, como justificado, como restaurado, como reivindicado. Un edificio no se puede hacer justo. Mira, yo me acuerdo cuando hacía la mili, bueno, el tiempo que estuve en la mili, que allí había una piscina en la cual, pues bueno, se practicaba natación, etcétera. Y, ¿sabéis? En una ocasión hubo, pues, un recluta que se ahogó en esa piscina. ¿Y sabéis qué se hizo allá en el cuartel? Pues arrestar la piscina. Como si la piscina fuera la culpable de que él no supiera nadar y se ahogara, ¿no?
se arrestó la piscina, se castigó el lugar. Un edificio no se puede hacer justo, es un objeto. Por eso esto ha llevado controversia en cuanto al significado de la palabra. Los judíos la tradujeron como purificado. Sabían que la ceremonia solemne del Yom Kippur purificaba simbólicamente el santuario. En ese día, el sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para expiar el pecado tanto suyo como del pueblo, salpicando el propiciatorio del arca, trasladándolo a hoy, cuando pecamos, lo hacemos contra Dios. Cuando buscamos el perdón, lo hacemos por medio de su Hijo. Por fe comparecemos junto con el Hijo ante el Altísimo, y cuando lo hacemos, descubrimos que el Padre Celestial nos estaba esperando para recibirnos. Ya había preparado un propiciatorio, un medio de gracia, que era Cristo. Cristo, nuestro medio de salvación. El día de la expiación proporcionaba evidencias de que Dios no es un tirano. Aborrece el pecado, pero ama al pecador, y anhela llevarnos al arrepentimiento para poder perdonarnos. El propósito del día de la expiación era la eliminación del pecado del santuario y del corazón de la gente. Los pecados se iban poniendo allá, se iban salpicando allá. Y bueno, por eso la ceremonia del Yom Kippur, en la cual se llevaba esa sangre que representaba a Cristo, se llevaba allá en propiciación por todos esos pecados. Simbólicamente era limpiado, aunque esa mancha no se iba, esa mancha quedaba ahí, pero simbólicamente era limpiado. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo, que en un futuro haría un sacrificio en pos de todos esos que se habían estado haciendo para limpiar el corazón de aquel sincero y humilde, de aquel que sabía lo que hacía cuando iba a llevar su presente para pedir remisión por su pecado. El día de la expiación era también día de juicio. Cualquiera que no quisiese participar de ese día era cortado del pueblo. Era un día en el cual todos debían estar preparados. Tenían que estar con sus pecados confesados, porque si alguno no lo había hecho, cuando se ofrecía ese sacrificio, podía ser cortado del pueblo. Incluso si era el mismo sacerdote, podía ser cortado si no estaba bien con el Señor. La purificación del santuario de Daniel 8:14 es extraordinariamente paralela a la escena del juicio de Daniel 7 y a la caída de la piedra sobrenatural de Daniel 2. Tiene la misma relación. Si ese santuario de la tierra tiene su origen en el del cielo, ¿se puede purificar el cielo? ¿Podemos realmente concebir una purificación del santuario celestial? ¿Puede haber algo en el cielo que necesite purificación? La respuesta es sí. Y si leemos Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Claro, allí no se ofrecen sacrificios de animales, pero allí hubo uno que cuando terminó su labor y su intercesión aquí en la tierra, ascendió y presentó esa sangre al Padre en propiciación por los pecados de la humanidad, de todo ese pueblo de Dios, a través de los años desde Adán, que lo está ofreciendo hasta el último del ser vivo que viva en este mundo, ¿verdad? Siempre y cuando veamos nuestra condición, veamos nuestro error, nuestro pecado, y pidamos a Dios que nos perdone. Cristo intercederá por nosotros, mostrando esas señales en sus manos, en sus pies, en su costado, de lo que tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Y luego el Padre, que no es tirano, al contrario, es un Dios de amor, nos ve como sus hijos, nos ve iguales a Cristo, y nos perdona, y nos ama, y desea abrazarnos, y en un futuro muy próximo lo hará. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales.
En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. Esos nombres pasarán al libro de la vida, no al libro de la muerte, si han sido confesados y perdonados, pasarán al libro de la vida, con derecho a vivir la eternidad al lado de Jesús. Cuando estudiemos el capítulo 9, aprenderemos más sobre la purificación del santuario del cielo. Aquí hemos tenido unos pequeños rasgos. Recordemos que después del día del juicio Yom Kippur, venía cada 50 años el jubileo. Levítico 25:10 dice: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Todo esto es simbolismo de lo que nos espera al final del juicio y una realidad del auténtico jubileo de la tierra que tendrá lugar en 2031, cuando regrese Jesús y se extienda delante de nosotros el jubileo milenial, ese sábado milenial, ese séptimo milenio, durante el cual se verán los casos de los que no han sido salvos. Descienda después la Nueva Jerusalén, el lago de fuego y azufre destruya a Satanás, sus ángeles y los incrédulos, y la tierra sea recreada de nuevo por Dios, y vivamos por toda la eternidad en ella, al lado del que obró nuestra salvación, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese lago también estarán esas potencias que se levantaron contra Dios, y sobre todo esa Roma, ese cuerno pequeño que habrá hecho todo eso tremendo mal contra el pueblo de Dios durante ese periodo de 1260 años, y el que posteriormente hará durante 3 años y medio literales, a partir de la ley dominical. Diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un descubrimiento que hizo un hombre de Dios, un hombre del cual en el ministerio hemos presentado ya muchos temas, y que aún hoy en las redes sociales se está hablando de ello. Ese hombre descubrió el lugar donde Cristo hizo ese sacrificio, allá en el Gólgota, en el monte de la Calavera. Descubrió dónde estaban puestas esos letreros que indicaban que él era el rey de los judíos, ¿verdad? Y además descubrió cómo, cuando hubo ese terremoto que menciona la Biblia, cuando Cristo muere, se resquebrajó la piedra y debajo de la cruz estaba ¿el qué? El arca de la alianza, preparada para recibir esa sangre que aquel inconsciente soldado, sin querer, infringió esa herida en ese costado de Jesús, y bajó esa sangre y agua que se deslizó hasta encima del propiciatorio del arca. De esta forma, justificando, perdonando los pecados de aquellos que creían en Cristo como el Mesías, como el Salvador. Eso fue lo que descubrió Ron Wyatt. Y mirad, aquí hay una ilustración que explica mucho mejor esto. Una fisura en el techo, encima del arca. Inmediatamente Ron observó una grieta en el techo y una sustancia oscura que se había deslizado a través de una grieta en el techo de la cueva, justamente encima del arca, por encima de la caja de piedra. El arca estaba dentro de una ancha caja de piedra, y la tapa superior de la caja había sido partida y abierta un hueco, permitiendo que de esa sustancia oscura entrara dentro. Eso sucedió durante el terremoto. Esa sustancia oscura se había deslizado desde el techo sobre la caja de piedra y llegado hasta la tapa de oro del asiento de la misericordia, del arca de la alianza. Fue en ese momento que Ron se dio cuenta de que el agujero de la cruz se comunicaba hacia abajo, hacia esta cueva situada debajo, o que hizo que la sustancia oscura cayera sobre el arca. Ron se conmovió al darse cuenta de que esa sustancia oscura era de hecho la sangre de Jesús. En ese punto, Ron se dio cuenta de lo que había ocurrido allí hacía casi 2000 años. Abrumado por la emoción de esta revelación, Ron se desmayó durante 45 minutos en esa cámara que él tuvo que estar cavando para llegar hasta ella, y encontró ese arca y otros utensilios, el candelabro, etcétera, ¿verdad? Y encontró a 4 jóvenes allá.
que no eran humanos, eran extraterrestres, puesto que eran ángeles. Y bueno, tuvo conversaciones con ellos. A 6 metros, justo debajo de la cruz. ¿Qué era eso tan precioso que estaba esperando el arca? Justo a la derecha del asiento de Dios, justo a su diestra. ¿Estaba reservado para recoger la sangre de un sacrificio muy precioso? Pues sí. ¿Y por qué quiso Dios poner tanto cuidado en el diseño del arca, sus ricos materiales, en sus adornos? ¿Para quién sino para su propio Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz? Sí, efectivamente, allí se encontró el arca, en una gruta a unos 6 metros debajo de donde estuvo la cruz, en el monte Gólgota, en el monte Moriah, aquel monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí se levantó el templo, ahí estaba el arca, y ahí recibió esa sangre justificadora de Cristo. Eso lo descubrió Ron. Por eso decimos, bueno, uno de los descubrimientos, pero muy importante. La importancia del santuario y sus servicios es crucial, ya que el plan de salvación se encuentra en él. Cuando Cristo expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que esos servicios que se realizaban habían ya concluido. Pero hay un servicio que aún hoy está realizando Cristo para aquellos que aceptan su sacrificio hecho por ellos, y es interceder ante el Padre por aquel que peca, que se arrepiente y busca el perdón, mostrando esa sangre que llevó con él al cielo y sus señales en sus manos, pies y costado. Es decir, que está celebrando un juicio a favor de aquellos que van a ser salvos, y ese juicio comenzaría al final de los 2310 años. Ahora bien, ¿cuándo comienza ese periodo y cuándo termina? Eso es algo que la profecía nos revelará en el capítulo 9, porque en este no se nos indica. Y sabemos cómo ese juicio que comenzó al final de ese periodo, luego tiene una etapa en la cual primero se juzga a los muertos, creyentes, pero luego hay un periodo en el que se juzga a los vivos. Y ese juicio, sabemos cómo el ministerio lo está presentando, cómo comenzó allá en 2001, en ese 11 de septiembre, en esas Torres Gemelas. Ahí comenzó ese juicio que durante 30 años se celebrará, y cuando termine, 2031, Cristo aparecerá. Una cosa sí sabemos, que cuando termine la intercesión de Cristo, el tiempo de gracia ya habrá concluido y todos los casos se habrán decidido para salvación o para perdición. Si nuestro nombre, tal como decíamos hoy, está pasando ahora, cuidado con lo que hacemos de nuestra vida, cuidado con lo que pensamos, con lo que miramos, con lo que decimos, cuidado con nuestra actitud, cuidado, porque si no andamos conforme a la voluntad de Dios, ese nombre que se inscribió una vez nos bautizamos en los libros del cielo, en el libro de la vida, puede ser pasado al libro de la muerte. Cuidado. Por eso, estos mensajes tan importantes que hoy el Señor está revelando para su pueblo, incluyendo, perdón, la Iglesia Adventista, cuidado con aquellos que lo rechazan. Cuidado, porque no se están dando cuenta que su salvación pende de aceptarlos o no aceptarlos. Ellos se creen salvos porque están en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero esa iglesia cumplió su misión y esa iglesia ya concluyó su misión con la apostasía. Y el Señor ha levantado un tercer Elías, un cuarto ángel, un movimiento que está revelando las verdades necesarias para hoy y la verdad de todas las profecías. El tiempo no será más, se decía, ¿no? El tiempo de 1844 no será más. Pero eso, el adventista corriente no lo acepta así. No, es que no hay más periodos proféticos. Entonces, ¿dónde queda todo lo que tiene que acontecer aún en esta vida? La ley dominical, el sellamiento, la lluvia tardía. ¿Dónde queda todo eso? La segunda venida, etcétera. Y el año en que será, ¿dónde queda todo eso? Y el periodo de los 6000 años, ¿cuándo concluirán? ¿Dónde queda todo eso si rechazamos estas verdades? Por eso, cuidado, hagamos cambios, convirtámonos realmente al Señor,
santifiquémonos por medio del Espíritu Santo, que Él lo está deseando hacer. Solo queda que en nosotros haya ese deseo, ese deseo. Hagamos caso de esto y vivámoslo y compartámoslo. Que formemos parte de ese grupo, que posiblemente muchos formarán parte de los 144.000. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. A partir de aquí se le da a Daniel parte de la interpretación de la visión, y no es otro que el mismo ángel Gabriel quien lo hace, ordenado por alguien superior, que sin duda alguna es Jesús o Miguel, como se le denomina más adelante en los capítulos 10 y 12, que intercede por el príncipe de Persia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego en el capítulo 11 o 12. Recordemos que el ángel Gabriel ocupó el lugar que Lucifer en su rebelión había perdido. Fue también ese mismo ángel que siglos después fue enviado a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías y el del Mesías a María. Y también el que apartó aquella tremenda piedra que ocupaba la boca del sepulcro de Cristo. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre. Fijémonos que a Daniel también se le llama hijo de hombre, como a Ezequiel, y como luego se denominó el mismo Jesús. Fue el título predilecto de Jesús, hijo de hombre. Porque la visión es para el tiempo del fin, le dice. No era para 6 años y poco después, era para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La caída de Daniel ante el ángel no fue para adorarlo, como quiso hacer Juan, ¿verdad?, en el Apocalipsis, no, sino que abrumado por la magnificencia del mensajero del cielo, cayó en tierra sobre su rostro, perdió la fuerza, hasta que el ángel lo tocó y lo alentó para incorporarse, le dio fuerza física para incorporarse. Lo que el ángel quería era mostrarle el significado de la visión e indicarle que era para el tiempo del fin y que sin duda se cumpliría. Ahora pasa a relatarle a Daniel la interpretación de la visión y la profecía. Versículos 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Fijaros que más claro no puede ser la interpretación de la profecía. No cabe duda aquí. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál es el rey primero? Alejandro, ¿verdad? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir, que la profecía es clarísima. Imperio Medo-Persa, que era ese carnero con 2 cuernos, uno más prominente que el otro, que eran los persas, ¿verdad? Luego el imperio griego, ese macho cabrío con ese cuerno notable, ¿verdad? Aquí representa al ángel, presentándole esta visión, su significado. El macho cabrío es Grecia, Alejandro el Grande, Magno es ese cuerno, ¿verdad? Ese cuerno notable. División del imperio griego entre los 4 generales, que hemos citado antes. Versículos 23 o 25 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. De uno de esos cuernos, de uno de esos vientos, desde conquistando Macedonia, por así decir, surge, ¿quién? Roma, ese cuerno pequeño, que luego se convirtió en ese cuerno que hablaba grandes cosas, en esa Roma papal.
El rey altivo de rostros, el cuerno pequeño del versículo 9, correspondería al César de Roma y a su imperio, cuya lengua los judíos no entenderían. Fijémonos, Deuteronomio 28, 49 y 50 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. ¿Cuál era el emblema de Roma? El águila, ¿verdad? Nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. No se puede referir ni a Medopersia ni a Grecia, ya que eran lenguas conocidas por los judíos. Solo puede referirse a Roma. Hoy lo hemos tratado en la escuela sabática. Ellos conocían, tenían familiares esas lenguas, ¿verdad? De Babilonia, de Medopersia, de Grecia, pero no la de Roma, el latín. ¿Cómo se debían cumplir las prevaricaciones? Fueron nuevamente los judíos destruidos por Roma, que al atacar Jerusalén mataron como 1.100.000 hombres. Luego el poder papal mataría millones de mártires. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Roma se distinguió por su política astuta, con la cual llegó a dominar las naciones. Esa misma característica tenían Roma pagana y Roma papal. Así destruyó a muchos. Finalmente, en la persona de uno de sus gobernadores, Roma atentó contra el príncipe de los príncipes, Poncio Pilato, al dictar sentencia de muerte contra Jesucristo y ejecutarla, ya que lo asesinó en una cruz. Mas sin manos será quebrantado. Este es un pasaje paralelo al de la profecía de Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Todos los imperios terrenales serán destruidos por la piedra, que es la segunda venida de Cristo. Incluso este cuerno pequeño. En primer lugar Roma y después pasó a ser el imperio papal, imperio religioso, ¿verdad? Que atacó y persiguió y perseguirá aún al pueblo de Dios. Versículos 26 y 27, para finalizar, dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey Belsasar, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión de la tarde y la mañana se refiere al periodo de 2300 días. En vista del largo periodo de opresión y de las calamidades que habían de caer sobre su pueblo, Daniel se desmayó y estuvo enfermo algunos días. Fijémonos, un hombre de Dios como Daniel, ver cómo su pueblo sufriría. Ya lo vivió en sus carnes cuando fue destruida Jerusalén y ellos fueron deportados. Pero ver, revelarse en el futuro, cómo ese cuerno pequeño destruiría millones de creyentes a través de la historia de 1260 años, eso a él le hizo desmayar, desde luego. La visión le asombraba, pero no la comprendía. ¿Por qué no cumplió Gabriel en esa ocasión todas sus instrucciones y no hizo comprender la visión a Daniel? Indudablemente porque Daniel había recibido todo lo que podía resistir y las instrucciones adicionales fueron, por lo tanto, diferidas para un momento ulterior. Daniel no podía aguantar más. Si el Señor le revela más, seguro que Daniel hasta es posible que falleciera en ese momento. Le dio lo justo, y él escribió lo que se le mostró en visión, pero realmente aún no entendía. Por eso luego más adelante se le dice que tú irás al descanso, pero te levantarás al final. Se levantará como ese profeta amado, ese hijo de Dios amado, cual se le llamaba, ¿verdad? Bien, pues este es el contenido del capítulo 8. Vemos aquí nuevamente la sucesión de los imperios, desde Medo-Persia, pasando por Grecia, pasando por Roma y llegando a ese cuerno pequeño papal que hizo esos estragos en este mundo. Cómo asoló las doctrinas del Señor, ¿verdad? Cómo destruyó el ministerio intercesor de Cristo, echándolo por tierra, incluso comiéndoselo en la misa, matándolo nuevamente en la misa.
y cómo aún hoy siguen en esas sus 13, ¿verdad? Y se pone en su lugar, se hace Dios, ¿eh? Vicario de Cristo, dice, Dios en la tierra, ¿eh? Perdonando pecados, hablando blasfemias, cambiando el día del Señor por un falso día de adoración pagana, ¿eh? Pero no durará por siempre. Ya sus días se están agotando. Y juntamente con él, el diablo que lo instigó. Sus días se están agotando. Por eso los ataques de aquí en adelante, en esos 10 y poco años que nos quedan, serán tremendos. Serán tremendos, ¿eh? Ahora estamos teniendo ya un test. Un test sería un probar, digamos, lo que vendrá, ¿no? Y realmente, si hoy no estamos fuertes en lo poco, cuando venga lo mayor, caeremos. Por lo tanto, pidamos al Señor, a ese sacerdote intercesor que es Cristo, que interceda por nosotros ante el Padre y nos ayude a santificarnos, nos ayude a poder prepararnos para ese encuentro y sobre todo para compartir con aquellos que aún no saben, que son muchos, compartir para que muchos puedan aún hoy ser salvos, ser anotados en ese libro de la vida del cielo. Que el Señor nos ayude a todos, que tengamos un feliz resto de sábado, que hagamos su voluntad y que el Señor nos bendiga y os bendiga a todos. Vamos a terminar con una oración y en la próxima ocasión estudiaremos el capítulo 9, donde esta profecía se expande un poco más y se explica plenamente su significado y cuándo comienza, cuándo termina y todo lo que conlleva, que es muy importante para nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre, te agradecemos porque, sin duda alguna, tú nos amas. A través de la historia tú has tenido un remanente, has tenido un pueblo, el cual pues has estado ayudando, has estado motivando, has estado instruyendo, has tenido tus profetas, tus patriarcas, hombres y mujeres, Señor, que han escrito porciones de la Biblia, dejándonos esa palabra en la cual encontramos vida eterna. Señor, ayúdanos pues para que tomemos tiempo para estudiarla, para sacar esas verdades que sobre todo conciernen a la época que vivimos, al tiempo de hoy. Y que de esta forma, Señor, descubramos esos diamantes que están ahí y sepamos realmente cómo debemos comportarnos en estas situaciones en las que el mundo está llegando con toda esta política de Estados Unidos y todo lo que está sucediendo y toda esa relación con las profecías, Señor, que sepamos los momentos que vivimos y los vivamos nosotros y sepamos también instruir a aquellos que aún no lo saben para que sean muchos los que se preparen para tu venida. Señor, que tu paz quede con nosotros, que pasemos un buen resto de sábado, que hagamos tu voluntad y que nos perdones si en alguna ocasión fallamos y pecamos. No queremos volver a crucificar a Cristo, Señor, con nuestro malo comportamiento. Ayúdanos, pues, a mejorar y a seguirte como tú te mereces y como eres digno, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que tu paz, Señor, quede con nosotros, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.